¿Qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Cosas de Humanos. Yo soy Loan Esparza y tengo conmigo a Sofía Bautista. Sofía es un personaje que yo personalmente he sabido de ella toda la vida. Es un personaje político que tuve la dicha de este año trabajar con ella y la verdad es que me quedé encantado con su filosofía, con su humor, con su... Pues mira la... Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bien, Luan, gracias, encantada. De verdad me siento muy honrada que pueda ser la primera persona que esté en Cosas de Humanos y estoy contenta de estar aquí, claro. Muchas gracias a ti por el tiempo. Cuando estábamos trabajando este proyecto, incluso hasta el nombre, ¿no? Dijimos, queremos algo diferente, queremos hacer algo que sea disruptivo y que ayude también a expresar, que ayude a más personas a entender cómo funcionamos. De ahí viene el de Cosas Humanos, ¿no? Algo que con lo que todo el mundo nos podamos identificar de alguna manera. Sofi, platícanos un poquito de ti. De nuevo, te conozco de alguna manera superficial y me encantaría saber qué te ha llevado a hacer lo que has hecho y cómo ha cambiado tu forma de ver la vida, tu forma de ver la sociedad, tu forma de ver la familia, incluso el amor. A ver, platícanos un poquito. Ok, bueno, pues ¿por dónde empiezo? Tengo 41 años de edad. Pasa algo muy curioso porque a lo mejor soy de las muy pocas mujeres que no le gusta verse más chica de la edad que tiene. Siempre me dicen, te ves más chica, te ves más chica, te ves más chica. Y yo no, tengo 41, no, tengo 40, no, yo tengo 35. Y eso es muy recurrente. Me ha pasado en todas las campañas todo el tiempo. Y pues he crecido, nací en León, Guanajuato. ¡Órale! Sí, nací en León, Guanajuato. Mi papá trabajaba allá y entonces pues ahí me tocó nacer por un tema de trabajo. Yo pasé mis primeros años de vida en Guadalajara hasta los 15 años. Mi mamá es de ahí. Ahí vivimos todo ese tiempo y ya tenía yo recién cumplidos mis 15 años cuando llego aquí llegamos aquí toda la familia a vivir a Nayarit y pues ya somos nayaritas de corazón. Sí, claro que sí. Enamorada de Nayarit. Me parece bien curioso porque he conocido otros personajes que también están muy involucrados en la mejora social de aquí de Nayarit y muchos son de fuera. ¿Qué tiene Nayarit en especial que está atrayendo tanta gente que queremos ayudar a que mejore esto, como esta comunidad? La verdad, yo creo que es una bendición nuestro estado. O sea, Nayarit es un lugar que ha crecido, pero tiene mucho por crecer todavía, rico en lo que quieras, en lo que me preguntes, con una gastronomía tremenda, con una riqueza en su tierra tremenda. O sea, no se siembra no se cosecha lo que no se siembra, como se dice. La gente, o sea, creo que tiene mucho y qué afortunados somos los que estamos aquí y por supuesto los nacidos aquí y los arraigados aquí y como se dice, nacemos donde nos da la gana, ¿no? Y los nayaritas también nacemos donde nos da la gana, pero yo soy nayarita de corazón, de veras. Gallarda y altiva. Sí, así es. Oye, Sofía, entonces llegaste aquí a los 15 años. Así es. Y bueno, yo tengo entendido de que estuviste muy involucrada de joven en política estudiantil. O sea, llegaste directo a derrumbar estigmas. Derecha la flecha. Sí, o sea, hay algo muy curioso. Yo siempre lo he platicado en muchas entrevistas, muchas veces que me preguntan que por qué yo en la política. Supe yo que quería estar en política desde siempre, o sea, en secundaria, con mi mejor amigo de secundaria, Roberto, a él le platicaba que yo quería hacer política, o sea, desde secundaria. ¡Órale! Y de manera inconsciente, desde niña íbamos nosotros a un ejido que se llama El Zapote, ahí creo que, es para el aeropuerto, y ahí nosotros nos la pasábamos jugando porque mi papá y mi tío se iban a las reuniones ejidales y yo recuerdo vagamente que me paraba en las bancas de la plaza a hablar. No sé de qué. La verdad no me acuerdo, pero no sé de qué, pero yo me paraba a hablar de algo. O sea, no sé, no tenía conciencia, pero sí tengo ese recuerdo de que yo ya me paraba a hablar en público chiquita. O sea, para mí era jugar. Yo jugaba eso. Jugaba eso y ya en secundaria sí tenía muy claro y decía, bueno, voy a hacer política y voy a estudiar derecho, ya está. Nos venimos a vivir acá en Nayarit, yo entro a prepa 1, a la poderosa prepa 1
Y a la gran prepa. A la gran prepa 1, claro que sí. Y ahí está, mira, Sí, sí. ya vemos varios de prepa 1 aquí. Y entonces participo yo en una reunión de jefes de grupo. Yo no era jefa de grupo y empiezo a opinar de lo que yo escuchaba de la prepa, porque yo acababa de llegar y cuando me preguntaban a qué prepa te metiste, yo decía la prepa 1 y me decían, órale, bueno. Y en la tarde, ¿y por qué en la tarde? ¿No? Entonces, yo les compartía lo que yo escuchaba de la prepa y les decía que cómo podíamos mejorar lo que se decía de la prepa, lo que se trabajaba en la prepa, a nivel obviamente estudiantil, no de docencia, sino de estudiantil. Y me invitan ahí al comité estudiantil. Entonces, o sea, tú ni siquiera eras como jefa de grupo. No, porque yo trabajaba, recién llegamos y trabajaba en una lonchería que estaba ahí en La Normal, ahí con la señora Ofe en paz descanse, y luego tuve mi propio negocio de jugos y pollo, porque en Guadalajara vendíamos pollo, entonces yo salí de ese negocio. ¡Órale! Y entonces hoy tenía mi negocio, me iba muy bien. Me podía pagar toda mi escuela sin broncas. Aparte, pues eras una adolescente, una chavita. Sí, súper bien. Estaba luego trabajando en la tienda de Don Fausto, en Lagos del Country. Y entonces entro ya al comité y ahí se acabó esa parte. ¿En serio? Ya me absorbió realmente. O sea, yo ya entro a participar en las tareas de comité estudiantil y me gustó tanto que dejé mi negocio, se lo pasé a mi hermano. ¡Órale! Sí, se lo pasé a mi hermano, mi puesto y hoy de ese jugos. negocio se llama Alpera. No, pues él después lo movió hacia el parque ecológico y ahí vendieron mucho tiempo jugos. La verdad es un negocio muy generoso, el comercio siempre es muy generoso, les iba muy bien, hay buena ganancia y yo pues ya me metí mucho en el tema de la política estudiantil. Y encontraste tu pasión. Sí, definitivo. Oye, y digo, a lo mejor me voy a saltar una hora de podcast, pero ¿sigue siendo tu pasión todo esto de la política? Mira, a mí me gusta muchísimo. O sea, realmente ahora, como tú me lo preguntaste al principio, al paso de tantos años y al paso de tantas cosas que han pasado en el país, en la política, en la forma en que la ciudadanía ve la política y acepta o rechaza las cosas que se hacen en política, mi visión es todavía mucho más, digamos, más completa, tratando de encontrar muchas respuestas a lo que sucede, por supuesto, porque de pronto pasan cosas que dices, ¿por qué no están, por qué no ardió Troya, ¿no? Si pasó algo tan grave, cosas que están pasando y que de pronto ves la reacción de determinadas ciudades, grupos y tal, y que tratas de encontrar como la explicación de por qué ahora es distinta la política. Entonces, claro que es una pasión para mí, pero creo que hay que empezarla a comprender porque está cambiando la política, ojo, no en México, en el mundo. Claro. En el mundo. Entonces yo realmente estoy ansiosa de encontrar las nuevas ediciones de los nuevos libros de los nuevos politólogos que nos expliquen por qué están habiendo este tipo de cambios a nivel mundial. Es increíble porque incluso hace unos días leía un estudio en donde afirmaban que, en términos generales, obviamente, se están haciendo más conservadores. Sí. Cosa que normalmente uno pensaría que es al revés, ¿no? A lo mejor se va a lo conservador y el hombre a lo liberal. Y es al revés. Sí. La mujer está siendo más liberal y el hombre más conservador. Sí, es muy curioso. A ver, yo no acabo de comprender cómo, que ustedes lo vieron seguramente te tocó verlo, cómo gana Trump y se crece exponencialmente los ataques hacia las mujeres, hacia el género femenino. Y surge ahí como una burla hacia ganamos los hombres y tal, en un país líder mundial en lo que quieras y que de pronto asoma esa cara o si ese lado, o podemos asumir que ese lado es a todos los estadounidenses. Yo creo que no. Pero de pronto dices, ¿por qué pasó esto? ¿No? Estamos en el 2024, entrados al 25 casi ya, y ¿por qué la sociedad está teniendo esas reacciones o parte de la sociedad está teniendo esas reacciones? Y sí, la verdad es de llamar mucho la atención. Por eso te hablo yo de un momento en el que tenemos que recomprender la política o comprender
qué está sucediendo en la sociedad para que estemos teniendo este tipo de reacciones o de decisiones de la gente, de las mayorías, ¿no? Claro. Oye, creo que el hecho de que hayas estado involucrada en política desde muy joven, Sí. y no solamente política como social, no política estudiantil, política, creo que te abre un panorama mucho más grande a entender un poquito, no solo las necesidades de diferentes tribus, no de diferentes edades, de diferentes sectores, sino que también, pues, no es un secreto que los líderes estudiantiles tenemos contacto con mucha gente y Sí. yo ya no soy estudiante, ¿verdad? En su momento lo fui. Sí. Sí, y es muy interesante que cuando vas creciendo, pues vas viendo cómo la vida de los demás también van enfrentando problemáticas y más ahora con las redes sociales, ¿no? O sea, yo tengo mucha gente agregada en mis plataformas que a lo mejor no he visto en 10 años. Es más, a lo mejor nunca he cruzado palabras, nunca he estado presencialmente en el mismo lugar, pero los he visto casarse, los he visto tener hijos, los he visto tener problemas, los he visto que los asaltan, los he visto. Entonces, creo que el tener una trayectoria tan prolongada en la política te abre esa posibilidad de ver un panorama más general, ¿no? Sí, claro, pero además de ver diferentes momentos. A ver, yo entro en la política, soy priista, tú lo sabes, orgullosamente priista. Yo no lo niego ni lo escondo, ni mucho menos. Soy bien priista. Orgullosamente. Y orgullosamente. Y me tocó participar en el PRI que ganaba todas las elecciones, pero también en el PRI que perdió y que ha perdido muchas elecciones, y en el PRI que está trabajando, esforzándose durísimo para sumar y sumar cada vez más gente, para tener cosas que ofrecer a la ciudadanía, que la ciudadanía quiera. Es decir, que está todo el tiempo, digamos, en la batalla. Y en este tránsito, es decir, no digamos que he tenido una trayectoria política que no ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Digamos, y yo decía, por ejemplo, en el 2018, cuando muchos jóvenes, fíjate, fue muy curioso porque muchos jóvenes de mi generación fuimos candidatos en el 2018. Y esa elección, que fue cuando gana el expresidente, ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente toda mi generación fuimos candidatos por el PRI y perdimos todos por el PRI. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no fuimos candidatos hace 6 años cuando sabíamos que se ganaban todas? Claro, ¿no? ¿Por qué no tuvimos esa oportunidad en ese momento y llegamos a este momento cuando viene, digamos, cuesta arriba, ¿no? La participación en la política, y venía cuesta arriba. Entonces han sido momentos de toda naturaleza y que también lo ves hacia enfrente, pero también empiezas a tener mucha claridad, y eso es donde yo sigo tratando de encontrar las respuestas y revisando de cómo hoy suceden cosas que al PRI no se las hubieran perdonado nunca. Y ahora ya han pasado suficientes cosas muy graves, muy lastimosas para el país como Estado mexicano, y que no pasa nada, ¿no? O lo asumen como parte de una cotidianidad. Y yo creo que ahí está lo más grave. Lo más grave es cuando nosotros vemos como normal todo lo que pasa a diario. Encontraron 7 cuerpos apilados, pasó esto. Ay, lo que pasó ese día en Querétaro. No, qué horror, qué horror. Claro, y lo que pasó hace 2 diciembre, si no me equivoco, de los chavos que fueron en Jalisco a una plaza, todo esto, y que es parte del día a día. O ahora trasladado, por ejemplo, a quienes estamos en política o a los medios de comunicación también, que pues son deportes de alto riesgo, y que se empieza a normalizar todo esto, ¿no? Y de igual forma. ¿Deporte de alto riesgo ser político? No, sí, por supuesto. Claro, sí, tiene todo el sentido. Extremo, ¿no? Sí. Entonces, toda esta parte, y de igual forma decisiones en materia educativa, en lo que quieras, que sabemos que no son buenas, como la reforma judicial, que sabemos que no es buena, que ya está en la Corte Internacional y que está alarmada por lo que aquí sucedió, y que de pronto dices, bueno, pero es que sí porque esto o sí porque el otro. Entonces, no. Cuando se despierte de esa cruda, el golpe va a ser muy, muy duro. Okay. ¿No? Hey. Sí. Hablamos de partidos políticos. Yo tengo mi análisis, ¿no? de cómo funcionan los partidos políticos. Y es que
los partidos se crean como una necesidad de agruparnos en torno a nuestros ideales. Pero creo que eso fue hace 100 años, 80 años, 60 años. Creo que hoy en día, o más bien la pregunta es, ¿crees que hoy en día los partidos políticos siguen siendo eso? ¿Sigue siendo un lugar en donde puedes ir a compartir ideas? ¿O solo llega a ser un medio por el cual puedes llegar tú a tus ideas, meterlas a la forma de organización social? Mira, yo creo que, y hablo por el PRI, porque no conozco a fondo los demás partidos políticos ni su, digamos, bueno, obviamente sé cuándo surge el PAN, cuándo surge Morena, el PRD y ya no hay PRD y tal, ¿no? Pero el PRI sí tiene una amplia formación, es decir, sí hay rasgos característicos que tú puedes identificar en un priista. Ok, ¿cómo cuáles? O sea, sí los hay. Lo siento. ¿Cómo? Maté la luz de abajo. No pasa nada. ¿Cómo cuáles? Perdón. Bueno, primero la formación, es decir, el respeto a las instituciones. Eso es algo que tenemos como muy, muy arraigado, como tipo formación militar, ¿no? Que tú los ves con ideas muy claras de respeto. Somos muy respetuosos de las instituciones. Obviamente siempre marcando coincidencias y diferencias, pero en el respeto de las instituciones, porque finalmente las instituciones soportan a un país. Y algo muy importante que dijo Lorenzo Córdoba en la Marcha por la Democracia, dijo, la Constitución es el lugar en el que todos podemos converger y en el que todos cabemos. Y después de la reforma judicial, él vuelve a hablar y dice, la Constitución ya no es ese lugar y ahora es el lugar en el que solo está una ideología partidista de esa mayoría que ganó y que ¿cómo decirte? Al decir de esa mayoría o con eso justifican todo lo que se está haciendo, ¿no? Como ahora que ya se anuncia una posible reforma fiscal. Aguas. Entonces, el PRI tiene una formación muy clara de tenemos que respetar las instituciones porque esto soporta al país. Coincidamos o no entre el resto, hay unos pilares que nadie debe de tocar y que nadie debe de lastimar, a menos que quieras mejorarlos, ¿no? Claro. Y que sean para mejorar. Pero estos pilares que tiene México, que tiene que ser con nuestra división de poderes, nuestra constitución, que tiene hay un trazo histórico hacia atrás del por qué nuestra constitución, desde las Cortes de Cádiz, la división de poderes, el paso por constituciones centralistas, federalistas, el marco constitucional de 1917, que tuvo una razón de ser y que vino de una lucha agraria, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué crees que la Constitución de los Estados Unidos no se mueve tanto? O sea, porque tiene una carga de peso histórico, de nacimiento, de ADN, de cordón umbilical de la nación. Y eso es nuestra Constitución. Y ahora es como que ya amaneció, cámbiale. Y cámbiale en 12 horas, ¿no? O en 2 días a lo mucho. Entonces, esa parte... esa dimensión del respeto de lo que es sagrado para nuestro país lo tenemos muy claro los priistas. Increíble. Fíjate, yo siempre he tenido una idea que a lo mejor está un poquito acertada, a lo mejor no, pero creo que al final todos los gobernantes terminan por... Bueno, voy a reformular. Ok. Nunca he percibido o nunca he escuchado que alguien piense que otro es mejor. O sea, todos los políticos, todos los candidatos, toda la gente que quiere o que aspira a un cargo político piensa que puede hacer mejor el trabajo. Y ¿sabes algo? De alguna manera tienen razón. Porque yo creo que al final todos tenemos nuestra visión. Sí, nuestros gustos. Tomo un ejemplo. El auditorio que está aquí, el Amado Nervo, que empezó como auditorio de la gente, que tengo entendido que es una de las obras más chidas que ha habido en México. Incluso creo que hay uno igualito en Mérida. Sí. O en una ciudad. Hay 2 en el país. Hay 2 en el país exactos. Igualitos. Los construyeron las mismas personas incluso. Sí. Entonces, esa edificación, según yo, empezó como un motivante para que viniera el torneo charro aquí a Nayarit. El torneo charro nacional e internacional. Sí. Cosa que a Roberto Sandoval le gustaba. A Roberto le gustaba la charrería.
la ganadería y a eso le impulsaba. Sí. El actual gobierno de Nayarit le gusta, le interesa la salud, le interesa, o sea, y se nota que sus esfuerzos, sus recursos se van a lo que le interesa el político o al gobernante en turno. Sí. ¿Crees que eso tendría que tener una forma de nivelarse? Mira, creo que eso yo no creo que sea malo, por decirlo no lo pondría yo como algo malo. Por ejemplo, Michelle Bachelet, ella es pediatra y ella reformó el tema de la salud infantil en su país. Claro. ¿No? Entonces, qué bueno que fue así, ¿no? Porque seguramente había muchas cosas por mejorar en materia de salud infantil y producto de lo que tú eres, lo plasmaste ahí. ¿Por qué te lo digo? Porque no nos podemos desprender de lo que nosotros somos, de cómo es que llegamos a la política y qué nos movió para estar en política. Y seguramente eso que te mueve, voluntaria o involuntariamente lo transmites. Y si tienes la posibilidad de tomar decisiones en un espacio municipal, estatal, nacional, lo que sea, no va a ser inevitable que se note, claro, ¿no? Porque claro. es a ti, ¿no? Es a ti, esa tu vocación, lo que toca tus fibras más sensibles de lo que has vivido, se nota y van quedando como los sellos de la casa, ¿no? Salud, educación, deporte, cultura, y no está mal. Que sí, pues que hay que atender esto, que a ti te mueve, que mueve tus fibras más sensibles y también el resto de las cosas que tienes como responsabilidad, ¿no? Claro. Porque sería como despersonificarnos y finalmente creo que la ciudadanía también al momento de emitir su voto, vota porque se siente identificada con algo que tú y yo tenemos que conecta. Entonces no hay que despersonificarnos, sino al contrario, darle por ahí, pero también darle por el resto de las cosas que al tomar protesta tenemos la obligación de hacer, ¿no? Ok, bien, está súper interesante eso que acabas de comentar porque creo que hoy las redes la política está cambiando por las redes, ¿no? Sí. Y me he percatado que a veces asumimos que lo que es viral es lo que nos va a ayudar a posicionarnos o a llevar nuestro mensaje a más audiencias, ¿no? Pero en realidad es así. Lo que la mayoría de la gente quiere o lo que la mayoría de la gente habla realmente es lo que se debe hacer. En el tema de lo viral, mira, yo ahí tengo como muchos matices y sé que tú lo vas a comprender muy bien porque es tu medio, lo sabes, lo conoces, lo dominas, pero creo que en el tema de lo viral y cómo conectamos lo viral con el que tengo que ser viral para que voten por mí, tengo mis reservas. Te voy a decir por qué y lo voy a trasladar. Porque se despersonifican. No, pero además lo quiero trasladar hacia la vida cotidiana. A ver, resulta que estás altísimo el colesterol y dijeron, ve al cardiólogo ya, ¿no? Porque estás, de que mañana, nada sí, de que te pase algo, ¿verdad? Bueno, yo no creo, y si hay alguien, pues me avisan, me mandan un mensaje. Ahí comenten. Que se meta al TikTok a buscar al cardiólogo más viral del TikTok, ¿no? O más simpático del TikTok, o al cardiólogo más guapo del TikTok, o a cardióloga, o que baile más chido. No haces eso. Yo creo, no Sofi, que te van a llenar la bandeja de mensajes. No lo haces. Bueno, yo no lo hago, sí, obviamente, y menos si voy a llevar a mi hija al doctor, a la doctora. Eso sí, ¿qué hago? Le hablo a una amiga, oye, tú tienes un cardiólogo que me recomiendes. O es más, yo por ahí vi una amiga que dijo, voy a entrar a mi niña a la secundaria, recomendaciones. Sí pides recomendaciones a la gente que está a tu alrededor y que conoces para que te digan, mira, me fue muy bien con esta maestra de inglés que yo llevé a mi niña, o me fue muy bien en este negocio porque es súper amable el que atiende. Así. Y creo que en base a eso el consumidor decide, bueno, al menos en esos temas, a lo mejor en otros no. ¿Por qué? Porque es un tema en el que literal vas a poner tu vida. Y entonces, al momento de elegir a quien va a representarte en una cámara, en el cabildo, en el gobierno, en la federación, en donde sea, pues, oye, las decisiones que toman esas personas, no hay decisión no importante. Es decir, por supuesto, todas las decisiones que toman servidores públicos y sobre todo los que llegan a través de un cargo de elección popular, le hace presidentas municipales, diputadas, diputados federales, lo que sea, van a tomar decisiones que van a afectar sí o sí tu vida.
Entonces, creo que la decisión no debe de ser tomada, es decir, la decisión del elector no debe ser tomada a la ligera, o debería de ser tomada con el mismo razonamiento con el que tú decides elegir con quién vas a llevar tu hijo al doctor o a la doctora. ¿No? Muy buena analogía, ¿eh? Porque creo que es verdad y creo que también es un tema muy cultural. Sí. Así como yo me imagino que sí debe de haber personas que sí revisen el cardiólogo más viral. Sí, yo sí creo. Sí. Obviamente no conozco a nadie, seguramente tú tampoco, pero no dudo que sí exista. Puede ser, o googleas, no sé, que es algo que hacemos mucho. Yo también de pronto un día busqué un endocrinólogo, yo endocrinólogos en Tepic y rápido, pero sí trato de encontrar referencias y preguntar, por ahí hay una aplicación muy popular de doctores y también me meto a buscar esa aplicación, ¿verdad? Pero definitivamente no lo elijo por cuál sea el que baile más padre, ¿verdad? Ni claro. El que tenga la bata más bonita. No, sí procuro saber que voy a ir con un especialista muy profesional. Bueno, a ver, ahora qué pasó, no me acuerdo de su nombre, por favor, recuérdamelo. Esta psiquiatra que inventó que era psiquiatra y que tenía todos estos especialidades y resultó ser una farsa. Ya están. No me la sé, a ver, platícamela. Sí, a ver, si alguien de aquí del foro nos puede decir, yo no me sé su nombre, la verdad, pero me empezó cada vez notas y notas de estas y notas y notas de esta mujer que se hacía pasar por psiquiatra y daba consulta y todo y decía que tenía no sé qué de Harvard y no sé qué, o sea, era una farsa bien montada con todo y pacientes, o sea, porque los pacientes iban creyendo lo que ella había montado y ahora creo que ya se está revisando porque, o sea, con qué título se hacía pasar por eso y así, ¿no? Entonces, aguas, luego nos llevamos muchas sorpresas. Oye, y así como hay doctores fraude, ¿hay políticos fraude? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo identificar a un político fraude? Bueno, pues tú lo ves, ¿no? Ya, tú te das cuenta, ¿no? Pero además te voy a decir que muchas veces también es importante, claro que los hay por todas partes, en todo el mundo. Lo notas ya mucho más se nota cuando pues ya ves el ejercicio de su función, ¿no? Pero creo que ahí también es importante que la ciudadanía revise, pero tampoco podemos culpar tanto a la ciudadanía, ¿no? Porque uno da un voto de buena fe, porque digo, bueno, lo conocí, lo escuché, me gustó, parece ser que... Y puede ser que digas, sí, en efecto fue muy bueno, fue muy buena, o decir, qué decepción, ¿no? Pero creo que eso pasa en todas partes, ¿no? O sea, de igual forma... vas a lo mejor con una expectativa a algún sitio y vas y resulta que no cubrió la expectativa que tú tenías. Es un tema de dos vías, ¿no? Es algo de humanos, son cosas de humanos. Claro, o sea, me equivoqué, ¿no? Claro. Híjole, voté por esta persona y me equivoqué. O voté por esta persona y bien, me gustó. O sea, tomé la decisión correcta, ¿no? Oye, a ver, pero creo que aquí hay algo muy importante. ¿Cómo realmente saber si sí tomé la decisión correcta? Porque si tú te pones a buscar de cualquier candidato, de cualquier corriente política, de cualquier cosa, siempre hay comentarios buenos y comentarios malos. Las redes sociales normalmente suelen impulsar más las cosas malas que las buenas. Sí. ¿Cómo saber, por ejemplo, mucha gente critica al gobierno de Peña Nieto cuando, según mis referencias, hubo mucho avance tecnológico en el gobierno de Peña, reforma de telecomunicaciones, reforma de hidrocarburos. Pero ante los medios, ante el acervo cultural, no es así. Fue algo totalmente malo que entraran nuevas petroleras, que entraran... ¿Cómo saber si sí tomé una buena decisión? Bueno, a ver, yo lo quiero poner en 3 terrenos. Uno, en el terreno estrictamente objetivo y numérico. ¿Quieres saber? Mídelo. O sea, claro. Coneval, que está a horas de desaparecer, lamentablemente, todos los organismos, los órganos autónomos, que son 7, que van a pasar a mejor vida, no, pues ya van a dejar de existir. Van a dejar de ser autónomos. Bueno, ¿cómo saber si un gobernante fue bueno? Mídelo. Mídelo con los indicadores nacionales, internacionales, estadísticos, históricos, numéricos, comparativos, lo que gustes, mídelo. Y ahí tú puedes saber si fue bueno o no fue bueno. ¿Qué pasa hoy? ¿No? A nivel federal, como hemos visto reiteradamente que
sale una calificación no positiva para México y ya descalifican a la calificadora. Pero si esa calificadora te califica bien, entonces ya estás guapísimo, súper profesional, me encanta, ¿no? Entonces es la parte que te digo con la que yo no acabo de coincidir ni dar por hecho, ni decir es que ahora sí es. No. Claro. Los números son los números y siempre van a ser fríos y duros, ¿verdad? Desde los primeros tiempos de la humanidad hasta que pasen 2000 años más y nosotros no estemos aquí. Los datos son los datos. Los números van a ser los números siempre. 2, en un terreno de la comunicación, que es el que platicábamos tú y yo antes de empezar esta conversación, es que a lo mejor pudo haber alguien que haya hecho un muy buen trabajo, pero no hubo una comunicación suficiente, que finalmente es lo que la gente está consumiendo todo el día. O sea, hay más gente consumiendo información en redes que revisando estadísticas y encuestas y mediciones numéricas, ¿no? Entonces, la parte de la comunicación, ¿qué consumimos o con qué nos quedamos de lo que se dice de un sexenio, un trienio, lo que sea? Y 3, visto de manera personal. Y esto yo aquí te quiero poner un ejemplo de un conocido comunicador que decía, nos preguntaba una vez, ¿cuál es el mayor problema de Tepic? ¿No? Por ejemplo, y todos, no, pues a ver, ¿cuál es? Mi problema. ¿No? Por supuesto, entonces, el mío. Desde la forma personal, ¿no? Sí. Entonces, si yo tuve a un representante que atendió el tema de la plaza de mi colonia y ese era mi problema más fuerte porque pasaba diario por ahí, porque a mi hija siempre la molestaban al llegar de la escuela, porque se juntaba la basura y había un montón de ratas y tal y tal y tal. Y esa persona resolvió ese problema. Para mí se va a ser un buen político. Por supuesto. ¿No? Pero a lo mejor alguien que no le importaba esa plaza ni la hacía en su vida y tenía, o que me hace complicado mi día a día. Ajá, y tenía otra expectativa y no me la cumplió, pues fue el peor, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ahí es una parte, digamos, subjetiva, no dicho en un término negativo, sino subjetiva a partir de la expectativa propia de cada persona sobre la persona que le gobierna. Por supuesto. Entonces, creo que hay que tenerlo en esos 3 escenarios para poder decidir o decir si una o un político es bueno o no. Ok. Me gustaría platicarte una anécdota. Ok. Y que tú me digas qué opinas. Voy a tomar agua. Sí, adelante. Que tú me digas qué opinas y si has tenido anécdotas similares o parecidas, ¿no? En una ocasión andábamos encampañados, ¿no? Y pues eso es que cuando uno se encampaña, andas para todos lados y te encuentras con toda la gente, ¿no? Incluso hay veces que hasta candidatos se encuentran en la calle, en la misma colonia. Es súper chistoso. Y en nuestra ciudad más, porque es una ciudad pequeña que amo y pasa. Sí, hasta me ha tocado ver cómo se pelean de porras, de gritos, ¿no? De calle a calle. No me he peleado yo. No soy peleonera. Es graciosísimo. Pero bueno, en una ocasión estábamos en un meeting y yo estaba afuera comandando la cámara. Y de repente estaban unos niños, ¿no? De como entre 5 y 12 años. Entre niños y niñas eran como unos 7, más o menos. Y me llamó la atención porque escuché que estaban platicando. Estaban haciendo un ladito de mí. ¿Y tú por quién vas a votar? Le pregunta uno a otro, ¿no? Qué hermosos. Sí, ese fue mi primer pensamiento. Qué bonito, ¿no? Sí. Hay interés ciudadano. Sí. Se están involucrando en la política. Sí. Pero su respuesta, no, me rompió el corazón, te lo juro. ¿Qué? Porque dice una niña, pues yo voy a votar por candidato A porque me regaló una camisa. Y luego dice otro niño, pues yo voy a votar por candidato B porque me dio zapatos para la escuela. Y luego otro dice, no, pues yo voy a votar por candidato C porque nos dio 2 camisas, una bolsa y un sabe qué. Y para mí fue ¿qué? ¿Cómo? O sea, no sé si, digo, es un tema, creo que es un tema meramente cultural, ¿no? No sé si en sus casas, a lo mejor esa es la plática que hay, ¿no? No, pues no, candidato A nos regaló camisas, vamos a votar por él. ¿Eso es común? Eso fue algo circunstancial. tu risa me dice mucho. Bueno, a ver, por una canción. ¿Por qué? Por una canción. Por una canción. Uy, ¿no? Vaya. O sea, qué buen ejemplo. Sí es común. Sí, es común, es recurrente. Y bueno, creo que esto nos puede llevar como hacia una conversación nueva
de cómo construimos todos los que estamos en política, del partido que sea, todos, quienes somos también docentes y que formamos desde el niño de preescolar, primaria, secundaria, universitarios, y en general las instituciones electorales, por ejemplo, cómo entre todos construimos una cultura para asegurarnos de que el ciudadano, bueno, el mexicano, la mexicana de 7 años de edad, que al ser ciudadano a sus 18, sea un ciudadano muy exigente, muy riguroso, muy cuidadoso con sus representados, con sus representantes. Porque en efecto es un asunto, digamos, cultural. Una ocasión me tocó a mí estar en otra ciudad acompañando a un amigo que estaba en campaña y fuimos a un fraccionamiento muy grande, eran unos departamentos. Y llega una señora y dice, ya va a llegar el candidato, porque ya estaba esperándolo, ¿no? Sí, no, que ya viene. Y yo estaba ahí ya como de avanzada, ¿no? Y dice, es que quiero pedirle porque quiero arreglar el closet de mi casa, no sé qué. Y entonces voltea una señora y le dice, ¿qué? Dice, eso no se le pide a los políticos, le vamos a pedir por las luces y que no sé qué. Y le empezó a decir la señora. Y yo realmente me quedé gratamente sorprendida de la respuesta que le da la señora, que le dice, no, es que le tenemos que es para todos, el apoyo es para todos. Es para todos. Y aquí vuelvo a la primera parte de la conversación, en la que tampoco culpo a la señora que quería que le arreglaran el closet, porque ha sido un círculo vicioso alimentado tanto por un lado como por el otro. Entonces, y también que hay muchas necesidades, ¿no? Totalmente. Entonces, esa es una realidad que tampoco podemos hacer como que no existe, ¿verdad? Y por lo cual no podemos señalar ni estigmatizar a quien diga, voy a pedirle lo que yo quiero. O sea, no, porque a lo mejor tú no sabes qué hay detrás de, ¿no? O de la necesidad de. Entonces, no la juzgo. No juzgo esa situación que pasa en muchas campañas, sin ser campaña, en cualquier momento. No juzgo eso. Que sí creo que podemos hacer hacia adelante o irlo construyendo hacia tener, no sé, en 20 años, en 15 años, un país, por supuesto, que sea mejor, un país donde todos tengan mejores ingresos y no solo que tengan más ingresos, sino que les alcancen esos ingresos para sus necesidades básicas, un país que le permita al ciudadano enfocarse en atender la vida pública de su ciudad, de su colonia. Muchas personas no participan en política no porque no quieran, sino porque te dicen, a ver, primero tengo que resolver las cosas de mi casa, ¿no? Entonces, o me salgo a hacer política o me pongo a resolver o a llegar al fin de mes que van a venir a cobrarme la renta, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que todo va a caminar, todo tiene que caminar a la par, a la par. No podemos pedir que la ciudadanía no haga esto cuando la otra parte de la realidad está de cabeza, ¿no? Todo conforme va mejorando, mejora paralelamente. Entonces, ¿a qué yo aspiro? A que sí tengamos un mejor país y que tengamos familias fuera de la pobreza extrema, fuera de la pobreza, que tengan mejor calidad de vida y que esto nos dé una ciudadanía muy exigente con las y los políticos, que pidan mucha rendición de cuentas. Vuelvo al tema ahora con la desaparición del INAI, no sé cómo esto va a suceder, pero bueno. Entonces yo sí aspiro a eso, a que podamos tener una ciudadanía muy exigente con sus gobernantes. Ahorita dijiste algo que me parece muy clave y es que los saltos sociales no son de un año a otro, no son de un trienio a otro, son de décadas, 15, 20 años. Y es muy difícil darnos cuenta de que estamos obrando bien o haciendo las cosas bien hasta que no pasan cosas malas o hasta que no pasa ya un tiempo, ¿no? Sí. Cuando estaba caminando en ciudades europeas, me empecé a percatar de muchas cosas que dije, por eso, por ejemplo, aquí de repente decimos, no, pues es que aquí estamos bien atrasados. Y sí tiene sentido, porque al final vivimos en un país joven. Realmente a lo mejor como país 200 años, sí. Pero como cultura, realmente apenas estamos
comenzando a caminar, ¿no? Por ejemplo, vas al centro y a lo mejor no hay tantos semáforos de peatonales o cruces peatonales, ¿no? No hay cruces marcados en las esquinas. La gente no sabe caminar o cruzar calles por las esquinas. Sí. A lo mejor no es porque la gente no quiera, simplemente es porque las personas o porque nunca ha llegado una institución o un programa que culturice, que enseñe a la gente, que ponga los semáforos. Y el hecho de que no haya pasado antes no quiere decir que no va a pasar en el futuro. O sea, siento que simplemente seguimos desarrollándonos. ¿Qué podemos hacer desde nuestra propia trinchera para aportar a que el país se siga desarrollando? Yo creo que todos tenemos muchas cosas que hacer. Todos, en la tarea que tengamos, en lo que hagamos. Y te voy a poner aquí un ejemplo, sí que nos pasa mucho, ¿no? Léase, por político es igual a corrupto, ¿no? Sí. Y es así como casi que son sinónimos. En el diccionario ahí está ya. ¿no? Ya está. Sí. Ok, yo conozco muchos corruptos que no son políticos. Ok, sí. Estoy de acuerdo. Entonces, es un asunto de corresponsabilidad de todos como desde nuestros espacios públicos o privados, laborales o independientes, empresariales, como sea, contribuimos a que nuestro lugar sea mejor. ¿Entiendes el lugar? Te hablo si es una colonia, si es una ciudad, si es un estado, si es un país. Todos tenemos algo que aportar. Si tú eres maestro y de pronto ves que un niño está teniendo una conducta que no es correcta, y no le haces ver que hay una visión distinta o de respeto o tal, bueno, ahí estás dejando de hacer algo, ¿no? Creo que todos tenemos algo que aportar y todos podemos hacer cosas para bien del país, pero también todos pueden hacer cosas para mal del país, sin ser políticos, ¿no? Claro. Entonces, sí, a mí me tocó una ocasión en una campaña, yo iba caminando por la calle y veo que un repartidor estaba entregando. Luego te mandan cartas, ¿no? De hola, familia fulana, ¿no? Entonces yo vi que empezaba a aventar puños de cartas en las puertas. Yo dije, qué coraje. Y no eran de mi partido esas cartas, no eran de mi partido. Y yo me acerqué y le dije, oiga, ¿por qué está entregando así las cartas? No está entregándolas bien. Y me dijo, pues, ¿qué? ¿Usted es de su partido o qué? Y yo, sí, yo soy la inspectora de no sé qué del partido y voy a reportar lo que está haciendo. Dije, qué mala onda, ¿no? Porque hay seguramente un gasto, un esfuerzo y que no se está haciendo de manera correcta, pero puede pasar de muchas maneras en muchas partes y creo que todos como ciudadanos tenemos que aportar un poquito, ¿no? Todos en la tarea que hagamos, la investigación, la docencia, la empresa, el emprendurismo, el sector privado, público, el deporte, la cultura, lo que sea. Todos tenemos mucho que aportar y yo veo con mucho agrado cómo todos quieren aportar algo. Tú mismo me lo decías. A ver, yo quiero aportar para mi estado desde lo que hago. Así. Así queremos a más gente, ¿no? Vamos por buen camino, entonces. Sí. Bueno, aprovecho para decir que se suscriban, porque esto no jala si no se suscriben. Apúntese. Oye, Sofi, y bueno, eres docente también. Sí. ¿En qué áreas del conocimiento te desempeñas? Bueno, lo que me gusta mucho es derecho constitucional, parlamentario, administración pública estatal, municipal, federal, digamos derecho administrativo. Son las materias que más me apasionan. O sea, las reviso y las vuelvo a revisar y las vuelvo a revisar. Ahora estoy un poco en aprietos porque pues está cambiando el sistema jurídico de nuestro país y no acabo de comprender cómo es que esto pueda funcionar. Y no sé, o sea, realmente es triste, ¿no? Porque, y más cuando tú lo estás leyendo permanentemente, ¿no? Cómo surge una constitución, cómo se consolida una nación, cómo se consolida su sistema político, su sistema democrático, y de pronto ver que es como, esto es para atrás, o sea, esto había pasado hace 70 años, esto había pasado hace 60, ¿por qué está pasando otra vez? ¿O por qué una lucha que se había ganado se va? Como el Instituto de Transparencia, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, eso cuesta trabajo. Y son retos que finalmente están ahí ya y tienes que entrar y saber cómo salir con eso. Sí. Ok. Oye, y a ver, ahorita que comentaste esto del área de conocimientos, se me vino algo a la mente y es que creo que uno como mortal mexicano, nadie nos explica
en papeles gubernamentales, quién hace qué y quién se encarga de hacer qué cosa. ¿Cada papel requiere ciertas habilidades o ciertas destrezas distintas? Sí, te voy a decir, sí, no, no quiero ser muy, muy cuidadosa con lo que te quiero explicar. Pensemos en una persona que va a ser tesorero de una administración, ¿no? Tesorero o secretario de finanzas, como sea. Obviamente es tesorero si es municipio y secretario de finanzas si es estatal, ¿verdad? Necesariamente debe de haber alguien ahí que le sepa a las finanzas, ¿no? Sí o sí, tiene que haber alguien que le sepa a las finanzas, por supuesto. Eso en cuanto a la administración pública, sí. O sea, tiene que haber gente que le sepa a cada área para que se pueda. De por sí, la administración por sí misma es compleja. La municipal es más compleja porque siempre está muy limitada por la poca posibilidad de recaudación que hay. O sea, de entrada tú ya vas a un terreno complicado y si todavía colocas ahí a alguien que no le sabe, pues entonces la curva de aprendizaje se te va a ir a cuando te vayas, ¿no? Oye, ya le supe. Sí, pero ya se acabó, ¿no? Entonces, claro. Ajá. Entonces ahí sí o sí. Pero en los espacios de representación popular, entiendas el Congreso, yo creo, soy de la idea de que sí tiene que haber de todos los perfiles. Definitivamente tiene que haber de todos los perfiles porque los congresos federal o locales, los congresos son la caja de resonancia de la vida del estado o del país. Ahí convergen todas las necesidades, todas las causas, todos los padecimientos, todas las urgencias llegan ahí y el ciudadano sabe que si hay un problema hay que ir al Congreso a decirlo. Hay que ir, ¿dónde vamos a manifestar? En el Congreso. Al Congreso. ¿No? Vamos a ir al Congreso y entonces ahí, pues si es un tema del campo, qué bueno que tengamos un diputado que le sepa el campo, ¿no? Claro, diputadas, ¿no? O si es un tema de salud, a ver, doctor, doctora, véngase para acá porque tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? Y creo que eso sí es muy valioso en la diversidad de perfiles que tiene que haber en las cámaras. ¿Cuál es la responsabilidad de quienes quieren estar en las cámaras? Echarle ganas, prepararse, ¿verdad? Obviamente. Rodearse de gente que sepa, sí, que los aconseje. Y saber lo básico que tienes que saber. O sea, si tú vas al Congreso, tienes que saber que tus funciones son fiscalizar, legislar, gestionar, la Constitución, la ley orgánica. O sea, tienes que saber, digamos, las herramientas jurídicas que soportan tu trabajo, prácticas de la vida, de la cotidianidad, pero también tu perfil es muy valioso. A ver, yo soy abogada y échenme las leyes que quieran, ¿no? Y ahorita se las acomodo y se las vuelvo a acomodar y las detecto rápido. O sea, ahora que lo dices, mira, aquí tengo una constitución. Sí, rápido. A ver, aquí está mal por esto, porque a mí me gusta eso y le sé a eso. Pero a lo mejor si llega alguien a hablarme de las variedades del frijol y que están en riesgo y que no sé qué, entonces ahí sí ocupábamos. Yo no voy a saber, los puedo atender, claro, por supuesto, pero no voy con tanta rapidez, no voy a poder entender la problemática. Entonces, por eso creo que ahí tiene que haber todos los perfiles, pero además, eso es una discusión muy, muy recurrente, porque te dicen, debe de ser profesionista el diputado. Ahí hay dos visiones, porque si tú restringes a un grado de estudios los cargos de elección popular, entonces ya no es un derecho constitucional para todos. Es verdad. Porque yo tengo derecho constitucional de votar y ser votada. Pero si me pones un requisito que ocupó maestría, pero como Estado no me estás dando las condiciones para tenerla, entonces estás limitando mi derecho. Es verdad. ¿No? Entonces, por eso es que no se ponen ese tipo de requisitos para los cargos en las cámaras, porque pues estás violentando un derecho de igualdad al acceso a la representación popular. Y si los pescadores quieren que un pescador los represente, debe de poder llegar ahí. Claro, tienen que organizarse, ¿no? Y hacer que lo posible. Porque le sabe, porque vive la problemática. Entonces, si es maestro o no es maestro, si tiene título o no tiene título, pues a lo mejor eso no va a tener toda la importancia que se necesita para resolver el problema que ellos quieren resolver, ¿no? Entonces, y es rico que converjan todo tipo de perfiles porque se alimenta el trabajo y en una buena sinergia pueden pasar cosas muy padres. Es decir, el Congreso sí o sí tiene que funcionar como un equipo. Plural. Tiene que haber pluralidad, debe haber diferentes, es decir, debe haber oposición,
siempre. De hecho, debe haber distintas visiones siempre. Incluso tengo entendido que los métodos por los cuales se componen es para eso, ¿no? Es que los pluris, cómo se acomodan, qué le dan a qué partido. Es precisamente para eso. Justo para eso. ¿Cómo nace eso? Pues mira, la representación proporcional surge justo con ese propósito de que puedan ser incluidas las minorías en las cámaras y de que pueda haber contrapesos. ¿Por qué? Porque había un partido hegemónico, ¿no? El PRI en los 70 era un partido hegemónico, dejó de serlo. Qué bueno que fue así. Porque un partido hegemónico, como ahora mismo está sucediendo, pues vemos que no te va a llevar a buen camino, claro, ¿no? Claro. Entonces tiene que haber representación de todas las voces, de las que son mayoría, pero también de las que son minoría. Y eso en las cámaras significa mucho, porque es quién va a decir ahí lo que yo estoy pensando. Y yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo toda esta bola, todas estas personas. ¿Y quién va a decir lo que pienso yo? ¿No? Entonces, por eso se ocupa todo, mayorías y minorías. Es una función bien, bien importante que se debe de tener en la representación popular, porque entonces nada más estaríamos hablando de mayorías. Y además, déjame decirte, la mayoría de los que fueron a votar, no de todos los ciudadanos. Es verdad. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdísimo. O sea, gana la mayoría de los que fueron a votar. Y seguimos en México y no sé en cuántos países más con porcentajes de 45, 40% de ciudadanos que no van y votan, ¿no? O más. O sea, prácticamente la mitad de las personas no eligen quién los gobierna. Entonces, por eso es muy importante que haya todas las voces, pero además eso se ha trasladado ya de manera constitucional a los grupos. Es decir, tenemos representación indígena, tenemos representación de personas con discapacidad, tenemos representación. ¿Por qué? Porque tienen que estar todos. Así de simple. Claro. Que también ahí entra un tema bien fuerte. Que, por ejemplo, en esta última elección que pasó, que para ciertos cargos se pidieron ciertos requisitos y hay mucha evidencia de que hay hombres que se registraron como mujeres, mujeres que se registraron como indígenas o cosas así, ¿no? Sí. ¿Eso atenta a todo esto que comentas de la pluralidad? Sí, y todo esto que te voy a decir que genera que el sistema de normativa se vaya haciendo cada vez más estricto. Y yo estoy de acuerdo con eso. Por supuesto. ¿No? Que fue, y te pongo un ejemplo que es del dominio público, las Juanitas famosas, cuando se obliga a que la suplencia, estoy hablando ya hace años, la suplencia de la candidatura sea del otro género, ¿no? Entonces, para incluir a las mujeres, porque era muy complicado. Uh-huh. Entonces, bueno, sí está bien. Las suplentes van a ser mujeres. Y era una fiesta, viva, viva, ya somos suplentes las mujeres. Y resulta que cuando se dicen, a ver, pero también tienen que ser titulares, entran titulares y los suplentes son hombres, haciendo uso de esa misma regla uh-huh. y renuncian para que subieran los hombres. Ah, sí leí algo al respecto. Sí, o sea, es un problema vergonzoso que pasó el país, ¿no? Y que habla muy mal de todos los que lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque hicieron uso de una regla que tenía como buen propósito la inclusión para hacer un brinco. Y entonces dijo la autoridad electoral, a ver, mira, no entendiste. Déjame explicarte. Vamos de nuevo. Va de nuevo. Entonces cambia la regla. Si la candidata es mujer, la suplente debe ser mujer. Si el candidato es hombre, el suplente debe ser hombre o puede ser mujer, pero no al revés. Oh. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces ahí era como, bríncale por ahí, ¿no? Y ahí vas. Y entonces la normativa electoral ha venido cambiando a paso de esas situaciones que pasan, ¿no? Y que tú las ves hasta que ya está operando la elección, claro. ¿no? Dices, pues le dieron la vuelta por aquí, va de nuevo, vamos a volver a legislar. Claro. O que eso es otra discusión, el INE se pone a tomar acuerdos y dicen, ¿por qué legisla el INE? Porque el legislador no lo hizo, ¿no? Entonces... Y que vemos a lo mismo de los organismos autónomos. Sí, ahí nos vamos a llevar 2 horas más en esto, pues, pero así ha pasado, ¿no? Claro. Entonces... creo que por eso las normas electorales deben estar en constante cambio, porque pues se tiene que ir mejorando y se tienen que lograr los propósitos reales de las reformas, ¿no? Una real participación de todos los grupos, de hombres y mujeres,
hombres y mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Genial. Y de lugares, por ejemplo, altamente competidos con no competidos, porque también eso pasó. Que ocupamos la mitad de candidatas. Muy bien, los municipios que vamos a perder, ahí pongan a las mujeres. Órale. Sí, está interesante, ¿eh? Entonces dijeron, a ver, déjame explicarte. Vas a poner bloques de competitividad para que no mandes a un solo género a los lugares donde competitivamente te va mal. Entonces, bueno, pero no me gusta entrar a esa conversación porque me enojo. No, es que está muy interesante. Sí. Porque y creo que lo que más puntualizaría de eso que acabas de decir es eso, ¿no? Cómo tienen que estarle poniendo capas de seguridad, capas y capas. Sí. Y llega un momento en el que es tanta la capa que ya es prácticamente imposible jugar, ¿no? Un juego justo. Sí, pero tiene que, es decir, si no es, a ver, te lo voy a poner muy claro. Si la participación de las mujeres no era por ley, no era, ¿eh? Estoy de acuerdo. O sea, no iba a haber un momento en el que en una mesa de tomadores de decisiones hombres dijera, sí, ya, vamos por la mitad. O sea, ha sido a una lucha fuerte de las mujeres con el apoyo de muchos hombres solidarios, hay que decirlo, ¿eh? O sea, no quiero desacreditar o descalificar de manera genérica. No, ha habido hombres muy comprometidos con la causa de la igualdad y eso hay que celebrarlo. Pero también hay que decirlo, hay otro tanto que han tenido muchas resistencias. Oh. Y volvemos a la media parte de nuestra conversación. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Se desató una ola de búsqueda de campaña de odio contra las mujeres. Sí, claro. ¿No? Porque hubo una contienda hombre-mujer y la conversación en las redes era no van a llegar las mujeres y el techo de cristal es de ladrillo. Ay, no. Y no sé qué, horroroso. Vi un tweet que ya no se llaman tweets, pero vi un tweet que decía your body es nuestra decisión. No, que años luchando contra eso y un solo tuit te tumba todo. La conversación pública se trasladó a 60 años atrás. Sí. Lo grave es que no solo sea un asunto de conversación pública, sino de decisiones públicas. De acuerdo. Cuidado. ¿No? De acuerdo. Entonces, y fíjate, ahorita lo que decías de no es un tema solo de hombres, no es un tema solo de mujeres. Estoy de acuerdo, incluso es muy sabido, es muy conocido que este famoso político estadounidense Martin Luther King, cuando hace su discurso de I Have a Dream, el 25% de las personas que estaban allí no eran de color, eran personas blancas, pero que tenían los valores afines a la igualdad. Claro. Esto no es un blancos contra negros, no. Es un todos somos iguales. Y creo que es un caso parecido y tiene toda la lógica que 60 años atrás es lo que se hablaba en el mundo. Sí, y es por el bien de todos. El bien de todos. Yo creo que la igualdad es por el bien de todos y de las generaciones de todos. Y ha pasado, pero además la lucha por la igualdad no es una lucha que esté en México, o sea, es mundial, mundo, sí. Es mundial y la desigualdad, los estereotipos lo han vivido las mujeres de los países más desarrollados, así como de los países en vías de desarrollo. Digo, no hay rincón del planeta que se salve de eso. Sí, de acuerdo. Y sabes, a mí entiendo que es muy sencillo hablar de lo malo, pero también creo que a veces como mexicanos y tan inmersos en esta cultura no nos damos cuenta de que también hay cosas muy buenas. Sí. Sí. Hay muchos países en el mundo que no gozan de lo que tenemos aquí. En términos de recursos, en términos de cultura, en términos de no sé, de cualquier cosa, ¿no? Hay países súper oprimidos, hay países que no tienen nada de infraestructura, que no tienen tecnología, y aquí tenemos un poquito de todo. Sí. Y creo que a veces no lo valoramos por todo. Esa es parte contrastante, ¿no? Sí, somos un gran país y privilegiados por tantas cosas. O sea, realmente somos un país muy rico en lo que quieras. Sí. Tiene riquezas a donde voltees. Somos un país con mucha riqueza natural, cultural, de lo que tú gustes y mandes. Y en ascenso. Por ejemplo, nuestro sistema democrático tiene premios internacionales. Que es de los mejores del mundo. De los mejores del mundo. Es reconocido como de los mejores del mundo. Los sistemas que se han establecido de seguridad, de la boleta, los mecanismos, tal. Es un sistema muy bueno. Perfectible, sí, siempre. Pero es muy bueno. Entonces, tenemos cosas muy, muy buenas. A ver, México le dio al mundo el juicio de amparo. Ahora ya está mutilado, pero se lo dio México. ¿En serio? Sí, claro que sí. Entonces, hay muchas cosas positivas en nuestro país
que no podemos dejar que se nos vayan de las manos. Claro. Oye, a ver, ya para ir cerrando. Sí. Yo tengo una idea. A ver. Tengo una idea que es muy contrastante con algo que tú comentaste hace rato. Échale. Y creo que es interesante ¿Lo de debatirlo. No, es referente a la Constitución. Uh-huh. Creo que ahorita comentabas, ¿no? Las constituciones tienen el peso histórico, tienen el peso de las luchas. Sí. Ok. Creo que eso provoca o ha provocado que la Constitución sea un parche sobre parche sobre parche sobre parche. Y muchas veces incluso se contradicen algunas cosas, ¿no? Como ahora con la reforma ahora judicial. Mismo se contradicen. Se contradijo. Sí. ¿No es una mejor idea formular una nueva constitución que tenga todas las bases de todo lo que hemos aprendido nosotros y otros países del mundo? ¿No es eso una solución o una propuesta que pueda tener? Mira, lamentablemente en México, por ejemplo, como país, hablar de iniciativas, de cambios, de reformas, de pronto dicen, qué bueno porque ya llevamos tantas iniciativas. No es necesariamente bueno que se estén haciendo tantos y tantos y tantos y tantos cambios. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos pues tiene enmiendas, ¿no? Y son pocas, ¿verdad? En toda su historia. Uh-huh. Y aquí ahora mismo, en la Constitución, ¿qué se tiene que cuidar en las modificaciones que se hagan a la Constitución? Uno, que vayan hacia adelante. Eso creo que es, para hablarlo de manera muy clara, muy sencilla, es que vayan para mejorar los derechos que ya tenemos, el sistema de derecho que ya tenemos, la forma de gobierno que ya tenemos. Siempre y cuando sea para mejorar, claro que va a ser bueno una reforma a la Constitución. Se llama la progresividad de los derechos. Pero cuando hay modificaciones que le dan para atrás y que le dan años para atrás a algo que ya teníamos conquistado, superado, mejorado y que además costó años hacerlo, pues ahí es donde no está bien. Entonces, si nosotros le sacamos la cuenta a las reformas a la Constitución desde 1917 a la fecha, podríamos decir que ya es otra, ¿no? Okay, pero, sí. Pero hay cosas que le llaman cláusulas pétreas, digamos, que son como los pilares de la Constitución, que esos no han cambiado, que no cambian. División de poderes, contrapesos, igualdad, derechos, todo eso no puede cambiar. O sea, eso tiene que ir para mejorar. Claro. Tiene que ir avanzando para que sea una mejor constitución. Y en efecto, como tú dices, pues que no se esté contradiciendo y tal. Pero bueno, la última que se vino encima fue la supremacía constitucional, donde se dice ahora lo que de la Constitución diga, nadie va a poderlo interpelar ni a meter algún recurso porque así va a quedar, cuando debe de, porque ya sabemos. Y además que no somos un país aislado, nosotros somos parte de tratados internacionales, pertenecemos a organismos internacionales. Desde 2011 nuestra Constitución tiene por ley suprema la Constitución y a los tratados internacionales que nos obligan a cuidar todo esto de lo que hemos venido hablando. Entonces no podemos decir aquí nosotros nomás porque ya llegamos y porque somos muchos vamos a hacer táchale, táchale, táchale. Esto no me gustó, táchale también. No, porque nosotros tenemos que estar en consonancia con los tratados internacionales y estas reformas van en contra de esos tratados internacionales. Por decir algo, porque también deja que llegue el año que entra, el TEMEC, todo lo que va a pasar con eso. Se viene un temazo con eso. Entonces, no es si es nueva o no, es hacia dónde va. Qué buena respuesta. Uh-huh. Sofi, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí compartiendo estas ideas. Yo quise que el primer episodio de mi podcast fuera relacionado con una industria que me gusta, que desde niño me ha gustado, sí. Que me he vuelto involucrado. A lo mejor nunca he participado como tal activamente, sí. Pero me gusta y sé que es la pieza o el pilar para que de aquí para adelante el país empiece a desarrollarse. Digo, sí. No es que no esté desarrollado, no es que no lo esté haciendo, pero el mundo está cambiando. Eso es una realidad. Todos los días salen tecnologías nuevas, todos los días salen cosas diferentes, avances tecnológicos y es muy complicado, creo yo, estarnos peleando entre nosotros y más
con la idea que ni siquiera sabemos bien de qué va el gobierno, de qué va la constitución, de qué van la diferencia entre lo que hace uno y otro, ¿no? Sí. Entonces, pues me agradaba mucho la idea de poder compartir un poquito de eso. Gracias. Para la poquita o mucha gente que tengamos viendo o que vaya a este video, estos conteniditos, estos reels. No, te agradezco mucho. No, gracias a ti, Luis, por invitarme, y por supuesto a todos los invito a que sigan el podcast de Cosas de Humanos. De verdad me siento muy honrada que me invitaras, que fuera la primera persona. Gracias, lo agradezco, lo aprecio. Me honras porque son un equipo muy profesional. Yo los conozco, pude trabajar con ustedes, como se dijo al principio, y la verdad, buenazos. Sí, muy profesionales. Muchas gracias de verdad. Gracias, un gusto Sofi. verte. El gusto es mío. Gracias, Sofi. Hasta luego. Gracias, adiós. Suscríbanse.